15 minutos para llegar a las 10 de la mañana y como lo mencionábamos recién cuando charlábamos con Fabio, la tenemos en línea a la doctora en Filosofía y Letras e investigadora del CONICET, la doctora Ana María Borzone. Hola, ¿cómo le va, doctora? Muchas gracias por atendernos. Carito Murisi te saluda aquí desde Rosario. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos. Como recién te decía, vamos a charlar de la crisis de la escuela. Bueno, usted plantea varias cuestiones, ¿no?, que pondrían en jaque el sistema educativo y todo lo que eso implica. Y uno de los temas que usted pone en tensión tiene que ver con los métodos, ¿no?, de enseñanza y sus fracasos. Por ejemplo, que los niños deben aprender en 4 o 6 meses a leer y a escribir. Y yo quería preguntarle, doctora, si dentro de estos parámetros temporales no tan rígidos, de decir de 4 a 6 meses, usted considera la posibilidad de comprender, ¿no?, los tiempos fundamentales de los aprendizajes significativos que difícilmente se den en 4 o 6 meses. Bueno, primero tenemos que empezar a definir qué entendemos por aprendizajes significativos. Sí. En principio, lo que planteamos es que la escuela pública era una escuela pública de calidad porque todos los chicos aprendían a leer y escribir en primer grado. En 4, en 6 meses, en 8. Pero a fin de primer grado todos leíamos y escribíamos. Ese logro de la escuela pública, que además tuvo una gran repercusión a nivel social, porque al aprender los chicos en forma adecuada, en tiempo y forma, sí, podían cursar la escolaridad con éxito. Ahora, si los chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado y van arrastrando esas dificultades a través de la escolaridad, el resultado es lo que tenemos hoy a la vista y todas las evaluaciones lo muestran. Los chicos no comprenden los textos, porque no se les enseña a leer, no se les enseña a comprender, no se les enseña a hablar, no se les enseña a escribir textos. Entonces, lo que tenemos es un déficit en la enseñanza. Se abandonó la enseñanza sistemática. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones de intervención con población vulnerable, con población rural, con población urbana marginada, con grupos aborígenes, y todos los chicos, utilizando una metodología sistemática y trabajando, enseñándoles vocabulario, enseñándoles estrategias de comprensión, leyéndoles todos los días textos e interactuando con esos textos. Por supuesto, con una capacitación a los docentes, de acompañamiento a los docentes para que puedan instrumentar y aplicar esta metodología, esta propuesta de enseñanza que hemos elaborado y que no hemos inventado nada. Son propuestas de enseñanza que se utilizan en el resto del mundo y que muestran que son efectivas, muestran que los chicos aprenden a leer y escribir. Nosotros tenemos ya las investigaciones realizadas desde la década del 80. Mi primera experiencia fue trabajar en un jardín con niños de una villa de emergencia de 5 años. Durante todo el año se trabajó muchísimo con la oralidad para que los chicos aprendieran vocabulario, aprendieran a producir distintos discursos, es decir, a narrar, a contar lo que les pasaba, apoyándolos en esos desarrollos, en esos aprendizajes. A fin de año habían avanzado muchísimo y además el 70% de esos chicos escribía textos, no escribía solo palabras, escribía textos y con buena ortografía. ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? Porque tenemos que mirar los datos y además habían avanzado y superaban a los chicos del nivel socioeconómico medio. Por ejemplo, le tomamos un relato, que elaboraran un relato a partir de una secuencia de 24 imágenes, es decir, un cuento larguísimo, y pudieron hacerlo, pudieron tener un buen desempeño lingüístico. ¿Pero por qué? Porque les enseñábamos. Entonces, los chicos pueden aprender, ya lo hemos demostrado. No necesitan 3 años ni 4 años para aprender, ¿no es cierto?
Y el tiempo que tardan en aprender está directamente relacionado con la intensidad y con la calidad de la enseñanza. En la cuestión de los contextos también de cada niño, de cada niña, digamos, también podría llegar a generar algún obstáculo, por llamarlo de alguna manera, en esta cuestión del tiempo concreto del aprendizaje. Por supuesto, sí, como veo y como ya desde la década del 50 se observaba, que había del siglo pasado, ¿no es cierto? La década del 50 yo ya observaba que había chicos, de hecho uno de mis nietos ingresó a primer grado y leía y escribía. ¿Por qué? Porque los papás durante la pandemia le enseñaron a leer y escribir. Entonces, si la escuela no enseña a leer y escribir, lo que está generando es una gran brecha entre los chicos cuyos padres les enseñan a leer y escribir y aquellos padres que no pueden por diversas circunstancias. Y sobre todo por situaciones de vida muy dramáticas, porque sabemos que tenemos una situación social grave en cuanto a niveles de pobreza. ¿Cuál sería? Entonces, Sí, perdón. Sí. Lo que quiero decir que en este momento la escuela pública tiene un papel importantísimo para evitar esa brecha entre chicos que le quitan oportunidades de vida a determinados sectores. La escuela tiene que enseñar y no esperar a que esa enseñanza se produzca en los hogares, porque si no, ¿para qué sirve la escuela? Indudablemente el chico que ingresa a primer grado leyendo y escribiendo va a avanzar mucho más rápidamente que los otros chicos. Pero si la escuela encima no hace nada, no enseña, entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Una pobreza educativa muy grande y que afecta sobre todo a los chicos que están en una situación vulnerable. Es decir, está contribuyendo a una gran brecha social en lugar de cerrarla. ¿Cómo podríamos entender este concepto lo que usted dijo en algunas entrevistas de niños prescindibles para la sociedad, Ana María? Es que si piensen ustedes en chicos que salen del secundario y apenas pueden leer y escribir. ¿Eso qué significa? Que no dominan el instrumento básico para moverse en la sociedad, para incorporarse a la sociedad, para incorporarse al mundo del trabajo. No le damos el instrumento básico. Pero al no darle el instrumento básico, estamos limitando, ¿no es cierto?, sus capacidades cognitivas y lingüísticas. Entonces, ¿por qué van a ser prescindibles? Porque la tecnología avanza. Entonces, si no pueden leer ni escribir, ¿qué pueden hacer? Porque, por otro lado, el desarrollo cognitivo va de la mano de los avances en los aprendizajes. Ana, entonces, van a tener dificultades para sumarse al mundo del trabajo. Es decir, no van a poder tener una vida digna. La sociedad los va a declarar prescindibles. Ana, te consulto, antes que nada te saludo, soy Víctor Timoneda y ¿qué tal? En algunas entrevistas también he leído el tema de la psicogénesis, de la creencia de que el niño aprende solo. Te pregunto de qué se trata y cuál es esa razón. Mira, esto es una propuesta que se instaló en el sistema educativo a fines de la década del 80 y se consolidó en los ministerios. Es una propuesta que tiene ya una larga tradición. Es una metodología que se llama metodología del lenguaje integral, que proviene de una propuesta que se hizo en la década del 60 en Estados Unidos y que se tomó en la Argentina a través de una teoría del desarrollo del niño. Y se considera que el niño va construyendo el conocimiento solo y que hay que dejarlo que construya conocimiento y que vaya descubriendo de qué se trata la lectura y la escritura. Si el chico pregunta cómo se escribe la palabra vaca,
la maestra no tiene que contestarle porque el chico lo tiene que descubrir por sí mismo. Resultado, los chicos no aprenden ortografía, porque la ortografía hay que enseñarla, es una convención. Es una convención. Es decir, ¿cómo avanza la humanidad? La humanidad avanza precisamente cuando pueden transmitir de generación en generación los conocimientos que va adquiriendo la humanidad. Ahora, si esperamos que el chico descubra esos conocimientos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? El resultado está a la vista. El resultado está a la vista. Hace más de 20 años que se evalúa en la Argentina y que las evaluaciones muestran que cada vez los chicos se desempeñan peor. Entonces, ¿nadie se pregunta por las causas? Ana, sumado, disculpa la interrupción, sumado a todo eso también, a ver, yéndonos para el contexto más que nada docente, está claro de que hay que reconocer que los docentes, sumado a todo esto, estas cuestiones nuevas que vivimos todos, pero principalmente los docentes acerca de lo que es la pandemia, tuvieron que adaptarse, que capacitarse con metodologías para no estar presentes en las aulas, obviamente con cuestiones virtuales, se suma también a los problemas como la precarización educativa, la precarización laboral, que no ayuda en lo más mínimo tampoco. Bueno, pero ese es el tema, que no se lo forman, acá los docentes son víctimas de un sistema, no se los forma para que enseñen en forma adecuada, ¿no es cierto? No se les da el reconocimiento que tienen que tener por su tarea. Se les exige. Los docentes durante la pandemia estaban exhaustos por la exigencia, no se los acompaña. Cuando nosotros hacemos intervenciones, que las estamos haciendo en Mendoza, estamos capacitando a los docentes. Mendoza ha cambiado la forma de enseñar a leer y escribir, de enseñar a comprender, se enseña, es decir, la psicogénesis, no enseña vocabulario, no enseña las correspondencias sonido-letra, es decir, que los chicos no pueden leer ni escribir palabras, no enseña vocabulario, es decir, que los chicos se van a quedar con el che bolu durante el resto de su vida. Perdonen que sea tan directa, ¿no es cierto? No enseñan a comprender textos, no enseñan a producir textos y no se los capacitó a los maestros para que hagan, no se los capacita para que puedan enseñar y además tienen que hacerlo en forma virtual y además mal pagos y además sin instrumentos, es decir, es una situación de emergencia educativa. Tenemos que cambiar la metodología de enseñanza de lectura y de escritura, tenemos que cambiar los contenidos de enseñanza en los institutos para formar docentes que puedan enseñar y de tal manera que los chicos aprendan, utilizar los instrumentos que sabemos que son efectivos y además que tengan la retribución adecuada para que tengan una vida digna. Ana. Porque, de verdad, se suman todos esos factores, pero cuando el factor económico no pesaba tanto, ni había pandemia, los chicos tampoco aprendían a leer y escribir. ¿Por qué? Porque se instaló una metodología que todos los estudios científicos realizados en el mundo mostraron que no era efectiva y que producía retrasos de todo tipo. Ana, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Perdón? Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Quería retomar algunas cosas que fuiste diciendo aquí a lo largo de la charla. Algunas dudas que me quedaron. Cuando hablas de escuela pública, ¿te referís a escuela oficial, digamos, pública, privada, o exclusivamente a la escuela pública? Me refiero a la escuela pública. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en la década del 50 una escuela, y anteriormente, cuando se crea la escuela pública, además hay que leer la ley 1420, que realmente es de la generación del 80 y es brillante, ¿no es cierto?, que todos esos pensadores hayan luchado por una escuela pública, obligatoria, gratuita, ¿no es cierto?, y
con excelencia. Es decir, ¿por qué la Argentina empezó a crecer en determinado momento? Con nuestros abuelos, bisabuelos en realidad, que llegaban a la Argentina y eran analfabetos, y sus hijos eran profesionales. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo ese cambio y se dio esa movilidad social? Porque la escuela pública enseñaba a leer y escribir desde un principio y enseñaba a comprender, enseñaba el vocabulario, enseñaba en forma sistemática. Entonces, era un espacio de promoción social, Los chicos estudiaban y podían llegar a la universidad. Aún los chicos de las escuelitas rurales más perdidas en lugares apartados. Y esta metodología también se aplica en las escuelas privadas, digamos, las que conocemos como privadas. Y en muchas privadas, lamentablemente también, a pesar de que las privadas tienen autonomía y podrían ofrecer una enseñanza mejor. Lo que pasa es que en las privadas, sobre todo bilingües, como enseñan otra lengua y tienen los métodos de otros países, entonces los chicos aprenden a leer y escribir. Imagínense un chico que aprende a leer y escribir en primer grado y el otro que no aprende ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, y va avanzando y llega a sexto grado y apenas puede leer y escribir y va a ingresar a secundaria pero con unas habilidades mínimas. La brecha es prácticamente insalvable. Claro. Por un lado, tienen un chico que está aprendiendo a leer y escribir en 2, 3 lenguas, ¿no es cierto? Y que lo hace con fluidez. Y por otro lado, chicos que ingresan a secundario y además los conocemos, los hemos visto, los hemos evaluado, ¿no es cierto? Esto tiene datos detrás. Somos investigadores, nos basamos en los datos. Ana, Ana, me quedo en esto que decís de los datos y de los investigadores porque me parece interesante también. Digo, han pasado muchas décadas desde que se instaló la psicogénesis en nuestro país, década del 80, han pasado muchas décadas. Y también muchos signos políticos por los ministerios de educación. ¿Cómo a nadie se le ocurrió, digamos, cambiar esta metodología? ¿Cómo nadie pensó en otra cosa a la vista de los resultados, como vos señalás, Ana? Mira, no lo entiendo, porque ¿sabés qué pasa? Están rifando la vida de muchos chicos, le están quitando vida, porque no es un problema teórico, vamos a discutir entre científicos, no, señores, esos chicos no tienen posibilidad de una vida digna, y no se preguntan por las causas. ¿Ustedes alguna vez escucharon a alguien, cada vez que se hacen evaluaciones y se muestran los resultados pésimos, explicar por qué los chicos no comprenden textos en secundaria? Nosotros eso tenemos estudiado, lo hemos dicho, lo hemos presentado en los ministerios y no cambian, excepto Mendoza. Mendoza es otro país. Mendoza, Cornejo tuvo la decisión política de que todos los chicos, su objetivo era que todos los chicos aprendieran a leer y escribir en primer grado. Y buscó los datos, ¿no es cierto? Nosotros le mostramos cómo podía lograr ese objetivo. Es decir, la decisión es política y el camino, el instrumento, la manera de lograr ese objetivo es técnico. ¿Qué soy yo? Una especialista en lectura y escritura, es decir, un técnico. Y le digo al que tiene la decisión política, señor, este camino, mire los datos, acá tiene los datos, acá tiene los datos, acá tiene los datos, este camino muestra ser efectivo. Y entonces, si realmente quieren que los chicos aprendan a leer y escribir, toman el programa que hemos elaborado un equipo de investigadores, que lo que ha hecho Mendoza, y los chicos mendocinos aprenden a leer y escribir en tiempo y forma. Ana, con mucha capacitación docente y mucho acompañamiento. Ana, cuando estaba leyendo el material que publicaste, que publicó un medio y que seguramente fue disparador de varias entrevistas que has tenido que dar, digamos,
A mí me surgió inmediatamente una duda en la lectura, ¿no?, del material, porque yo digo, si estamos hablando de un proceso que, como recién decíamos, viene de varias décadas, evidentemente estamos hablando de esos chicos, los imprescindibles, en el término este que tomás, chicos que después terminan integrando la universidad. Y paralelamente, hace poco estaba leyendo un artículo donde la Universidad Argentina es considerada como una universidad de vanguardia también dentro de las universidades del mundo. ¿Cómo se conjuga eso? Es decir, chicos que no saben leer y escribir y no entienden textos, y después integran universidades que se ponen a la vanguardia de otras universidades. La universidad que está bien categorizada en el mundo es la Universidad de Buenos Aires. El 70% más, habría que verlo, de los chicos que van a la Universidad de Buenos Aires vienen de colegios privados. ¿Te dice algo eso? Esos son datos. ¿No te está diciendo algo? Uh-huh. Porque mi abuelo, que llegó a ser médico, padre analfabeto, se formó en la escuela pública. En cambio ahora, la excelencia, sí, de la universidad, ¿de dónde provienen esos chicos? Digamos que la universidad, la excelencia de la universidad pública proviene de los estudiantes de las escuelas privadas. Claro. Es un poco fuerte ese dato, digamos. Sí, bueno, pero ese dato está, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, analicemos los datos. ¿Alguna vez alguien de algún ministerio se preguntó por qué tenemos tales malos resultados? Empiezan con la zaraza, como dicen los periodistas. Uh-huh. ¿No es cierto? No dan datos, no dicen por qué. Nosotros hemos analizado las causas del fracaso. Trabajamos desde la década del 80 porque no se puede atribuir el fracaso a los niños de la pobreza, porque trabajamos con esos niños y esos niños aprenden. No se puede atribuir el fracaso porque generalmente fracasa el niño, fracasa la familia. No, señores, fracasa el sistema educativo. Claro, fracasan, entiendo yo también, Ana, que fracasan en la medida... Pienso, por ejemplo, en un aula con 40 pibes, con 30 pibes, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Claro. Ese es otro tema. Que si tenemos aulas superpobladas, va a ser mucho más difícil para un solo maestro hacerlo. Claro. Y eso implica ¿qué? Decisión política de invertir, en lugar de invertir lo que invierten en, bueno, no quiero nombrar determinados factores, ¿no es cierto?, en los que se invierte y se pierde muchísimo dinero. Necesitamos invertir en educación, pero invertir y al mismo tiempo formar docentes que puedan enseñar de otra manera. Y además, un aula no puede tener más de 20, 25 chicos. Y además tienen que tener buenos materiales. Es decir, el problema se ha vuelto cada vez más complejo, porque es un país en el que cada vez hay más pobres. Uh-huh. Entonces cada vez el problema es más serio, más complejo. Seguramente, Ana, nos llamen varios docentes ahora, como ya el teléfono está sonando bastante, porque no en todas las aulas se enseña, entiendo yo también, desde la psicogénesis. Digo, hay muchas aulas de las escuelas públicas que se trabaja desde la enseñanza tradicional de la lectura y la escritura también. Sí, les quiero aclarar algo, porque enseguida saltan todos diciendo, querían volver a la enseñanza tradicional. Perdón, la enseñanza tradicional, el enseñar, por ejemplo, algo tan elemental como la relación entre sonido y letra, esa enseñanza se mantiene en todo el mundo, menos en la Argentina. Así que hay aspectos de la enseñanza tradicional que tenemos que sostener y avanzar. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en comprensión de textos, hago mis investigaciones en comprensión de textos y nuestra propuesta trabaja muchísimo la comprensión desde jardín. Es decir, no estamos hablando solo de enseñarles correspondencias a los chicos. Estamos hablando de enseñar a comprender desde la oralidad, ¿no es cierto? Y lo evaluamos. La producción oral no se enseña a hablar, no se enseña vocabulario. Vuelvo a insistir, por supuesto que hay docentes
y todos me han escrito, y esto quiero decirlo muy claramente, me han escrito cientos y siguen escribiendo y escribiendo y escribiendo cientos de docentes y también de padres que están preocupados por lo que está pasando. Es decir, que esto es algo muy importante, porque eso significa que no hay anomia en la sociedad, que la sociedad se da cuenta que no está logrando lo que tiene que lograr, pero no tiene apoyo de los ministerios, no hay apoyo desde los gobiernos para mejorar la enseñanza, para mejorar la capacitación docente, ¿no es cierto?, para que los chicos dispongan de buenos materiales. Entonces, bueno, esa angustia, comparto la angustia que tienen tantos docentes. Y muchos docentes me escriben y me dicen también, y directores y directoras de escuela, que ellos mantienen otro tipo de enseñanza y obtienen resultados, que es lo que vos estás diciendo. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, gracias a ustedes porque es un problema serio que tiene que mantenerse activo en los medios para lograr un cambio. Muy amable, que tenga un muy buen fin de semana. Gracias. Hablamos con la doctora en Filosofía y Letras e investigadora del CONICET, Ana María Borsone.